Vamos a plantear el estudio de las energías limpias en México. Por principio, mencionando que México es una potencia geográfica, es una potencia en la posible generación de energías limpias, energías verdes. Tenemos una gran dependencia de la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles. Y sin embargo estamos en la época de mirar hacia la transición energética. A lo largo de este video, de este análisis, iremos abordando en una serie de partes lo que significa la seguridad nacional vista desde el punto de vista energético, lo que son las políticas públicas para la transición energética y asimismo la justicia social. Terminaremos ya con una sección de conclusiones y verificaremos cuál es la lógica que tiene actualmente México y hacia dónde deberíamos de transitar para el uso de energías verdes, energías limpias. Bueno, para comenzar estableceremos el análisis de Ursula Ostwald. Ursula Ostwald es una investigadora que realizó una obra acerca de seguridad, disponibilidad y sustentabilidad energética en México. Ella da todo un diagnóstico bastante interesante con antecedentes históricos, no solamente de México, sino internacional, acerca de los hidrocarburos vistos desde el punto de vista geopolítico. Y bueno, en general lo que se ha visto es una visión en términos de todas las naciones acerca del hidrocarburo como una visión hobbesiana, en el que este hidrocarburo es el principal recurso energético de todas las naciones, con lo cual se pueden desarrollar. Entonces ella menciona justamente que para empezar este término de seguridad es justamente un término militar. Ahora bien, actualmente en México esta visión con este nuevo gobierno es justamente atraer la autarquía. Quiere decir que los fósiles se convierten en algo relativamente importante de cuestión de seguridad nacional, derivado de gobiernos neoliberales, o por lo menos podemos decir sí, que se autodenominan de esa manera, de derecha, en el que la seguridad nacional ya no está enmarcada dentro del mundo de los hidrocarburos. En esta situación entonces, ahora con este nuevo panorama, lo que estamos viendo no solamente es la cuestión de seguridad geopolítica, seguridad nacional, sino que además hay otros riesgos que menciona esta Ursula Ostwald, como amenazas que pudieran existir a partir de el hecho de utilizar estos recursos fósiles, que pudiera ser el huachicol, pudiera ser otro tipo de un declinamiento de los yacimientos. Y bueno, esto es más o menos el panorama que actualmente se tiene en México. Ahora bien, este segundo planteamiento es una perspectiva más actualista, a partir de la inercia de las energías verdes. En ese sentido vamos a retomar el trabajo de investigación que ha realizado Isla Samperio y Janice Grande. En este sentido, ellos lo que mencionan es que bueno, debe de haber una política pública que tiene que incentivar el uso y la transición de las energías limpias en México. Ahora bien, ellos plantean que no puede ser solamente por la lógica ecológica o la lógica solamente del medio ambiente, sino que tiene que ser por un sentido económico. Ellos lo que hacen es introducir un término que son externalidades negativas, y que bueno, en este término, en esta hipótesis, ellos mencionan que el uso de energías fósiles intrínsecamente tiene un costo mayor o una factura más grande para quienes lo utilizamos, porque bueno, esto implica una contaminación en el planeta, una contaminación por lo menos en México, y un impacto en el cambio climático. Entonces, digamos, para ellos la realidad es que el uso de energías limpias debería ser más barato. Bajo esta lógica,
en el que al utilizar energías verdes dejaríamos entonces de emitir tantos contaminantes y por ende detendríamos, o por lo menos sería menor el impacto del cambio climático. Ahora bien, según esta hipótesis de estos autores, lo mejor que se puede hacer es justamente incentivar estas energías limpias, y para ello el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que formar justamente esta política pública para entonces implementarlo y que vayamos ya a una transición energética de manera continua y dando justamente prebendas o facilidades a quienes inviertan o quien invierta en energías limpias y sustentables. Ahora bien, vamos a entonces a plantear un panorama relativamente diferente a partir de esta investigación que realicé de las energías limpias en México, y para ello vamos a platicar acerca de la crítica social acerca del uso de estos recursos relativamente limpios, entre comillas, y para ello está el trabajo de investigación de Breno Bringel y Maristela Svampa. La última autora, Maristela Svampa, es una autora argentina que justamente está en la lógica de la decolonización de las energías. Para esto hay un trabajo titulado El consenso de los commodities al consenso de la descarbonización. En este trabajo, lo que estos dos autores y también Argentina plantean una cuestión de que, bueno, ¿a quién le conviene esta transición energética? Y si efectivamente estas energías limpias realmente son limpias y realmente son verdes. En este sentido, bueno, los autores mencionan que hay un consenso, o que hubo un consenso de Washington en el que cambiaron las cosas en todos sentidos, en el sentido económico y político y social, y obviamente energético. Y bueno, ellas hablan, la autora habla justamente de lo que es el consenso de la descarbonización. Esto quiere decir que, bueno, la globalización acepta el hecho de cambiar ya el uso de las energías fósiles hacia una energía limpia, una energía verde. Sin embargo, hay que entender en esta premisa que el uso de energías verdes es solamente un cambio de tecnología para poder seguir generando la misma cantidad de energía a través de un consumo, o un excesivo o un hiperconsumo de los países del hemisferio del norte. Ellos utilizan justamente este término de que, bueno, el norte global es un norte global que sigue consumiendo a una escala muy grande y que para entonces utiliza a los países periféricos, o en este caso algunos países subdesarrollados, para forzarlos y llevarlos a la lógica de realizar cambios en sus estrategias energéticas, con la lógica de que se está combatiendo el cambio climático. Sin embargo, dicen, bueno, está bien, podemos hacer una transición energética, pero necesitamos dejar de consumir energía al punto en el que estamos, porque aún así no hemos cambiado el modelo. Sí hay una transición energética, pero sigue siendo el mismo el consumo o el hiperconsumo. Entonces ellas justamente dicen, bueno, esto más bien se traduce en extractivismo verde. Quiere decir que para realizar paneles, para construir parques eólicos, se necesitan minerales críticos. Los minerales críticos solamente pueden ser extraídos a partir de campañas muy fuertes de minería, y que justamente en esta lógica se utilizan recursos no renovables para justamente sostener esta producción y transformarnos o llevarnos a justamente esta transición energética. Entonces, estos autores mencionan que es importante considerar este factor, porque estas zonas en donde se plantea construir los paneles o los parques, relativamente o casi siempre se hacen en zonas vulnerables, marginadas, con poblaciones indígenas que difícilmente tienen acceso a esta energía que se está generando. Entonces, este es un parteaguas en el análisis o la crítica acerca de las energías verdes. Bueno, tenemos justamente este análisis de las energías limpias en México. Se realizó una cruce entre información y contraste de las ideas, y bueno, mi conclusión es que la tecnología por sí sola, pues hay que saber utilizarla en la mejor medida,
que se pueda, sí implementando una transición adecuada energética, vamos a seguir dependiendo de las energías fósiles, pero puede haber una descarbonización justamente para aminorar los efectos del cambio climático. Sin embargo, bueno, como dice Oswald, no podemos quedarnos solamente en la lógica de utilizar solamente energías fósiles, hay que transitar hacia las verdes. Y bueno, los autores Swampa y Bringel justamente nos dicen, bueno, hay que hacerlo, sí, pero siempre considerando que debe ser justicia social, debe de haber y revisarse justamente hasta quién beneficia toda esta tecnología, esta transición energética. Y bueno, Samperio justamente nos menciona que las políticas públicas deben de ser justamente la vía para establecer una transición adecuada, que esté con un plan, y que bueno, el futuro de México tendría que ser entonces un México con energías relativamente limpias, sin un gran impacto en el cambio climático, pero siempre de la mano de las comunidades y las